Bueno, comenzamos, chicos. Ya, hoy ya vamos a avanzar la práctica número 13. Vamos a ver, estamos entrando al módulo de enzimas. Son enzimas que siguen la cinética de Michaelis-Menten. Vamos a ver la cuantificación de Km y velocidad máxima de esta enzima en particular, de la fosfatasa ácida. ¿Se ve bien la pantalla, chicos? Listo, gracias. Entonces, los objetivos de aprendizaje. Al finalizar este tema, ustedes tienen que estar capacitados para lo siguiente. Tienen que poder explicar la importancia de la cuantificación de parámetros cinéticos como son la Km y la velocidad máxima. ¿Por qué es importante cuantificarlos? Otro objetivo que tienen que alcanzar es que sean capaces de explicar los cálculos necesarios para la determinación de una reacción enzimática que sigue la cinética de Michaelis y Menten. Y en este caso particular, tienen que estar capacitados para calcular la Km y la velocidad máxima de esta enzima, la fosfatasa ácida, que es una reacción o una enzima que sigue la cinética de Michaelis-Menten. Así como tienen que estar capacitados para aplicar los cálculos relacionados con otros arreglos algebraicos como la ecuación de Laine-Waber-Burg. Cuando digo aquí que enzimas que siguen la cinética de Michaelis-Menten, se refiere a que son enzimas que tienen un sitio de fijación o dos sitios de fijación que no son cooperativos. La otra cinética es la cinética de las enzimas alostéricas, ¿no? Bueno, en este caso vamos a hablar de la cinética de Michaelis-Menten, en la que la relación de la velocidad y la concentración del sustrato sigue o se representa mediante una curva hiperbólica. A eso se refiere cinética de Michaelis-Menten. Veamos la introducción teórica, importancia de la velocidad máxima y la Km. Pues los valores de velocidad máxima y Km, ustedes saben bien que son constantes físicas, que cada enzima con su sustrato va a tener su propio valor de velocidad máxima y su propio valor de Km. Recordemos que la velocidad máxima, recordemos porque esto hemos visto en teoría ya, ¿verdad? La velocidad máxima es la expresión de la eficiencia de operación de cierta cantidad de enzima. Es decir, cuán eficiente es la enzima, eso nos expresa su velocidad máxima. ¿Y a qué se refiere con eso de la eficiencia? Se refiere a cuántos moles de sustrato. Recuerden esta ecuación primero. Enzima más sustrato nos da, recuerdan, el complejo enzima-sustrato, y luego se forma el producto de la enzima. Pues la eficiencia de una enzima está dada por esto. ¿Cuántos moles de sustrato, fíjense mi cursor, reaccionan o son convertidos en producto por cada mol de enzima y por unidad de tiempo? Si digamos se convierte más producto por minuto, entonces esa enzima es mucho más eficiente porque tiene una velocidad máxima mayor. Entonces, esto mismo que está en palabras puede resumirse en una ecuación. Velocidad máxima es igual a delta moles, quiere decir cuántos moles de sustrato se forman por mol de enzima por unidad de tiempo. Generalmente se mide en minutos, aunque hay algunas enzimas muy, muy veloces, pero que no va a ser el caso en que vamos a ver ahora, pero generalmente se mide en minutos. Eso en cuanto a la velocidad máxima. Entonces nos mide la eficiencia de operación de una enzima. ¿Y qué nos mide o por qué es importante la Km? Depende también, la Km es una constante cinética que también depende de una enzima con su sustrato, ¿no? O sea, cada sustrato y cada sustrato con su enzima tendrá su propio valor de Km y que también obviamente depende del pH, temperatura, fuerza iónica, ¿no? Esto sobre todo porque recuerda, hemos visto que toda enzima es una proteína, entonces
tiene un pH óptimo, una temperatura óptima de acción y una fuerza iónica óptima también para que pueda reaccionar o pueda ejercer su acción la enzima. La definición operativa de la KM es, recuerdan, habíamos dicho, la KM es una concentración necesaria, es una concentración de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Es decir, cuánto de sustrato se necesita para alcanzar la mitad de esa eficiencia de la velocidad máxima. Entonces, si esto es así, si una enzima tiene un KM pequeño, quiere decir que se logra eficiencia catalítica máxima con bajas concentraciones de sustrato. Es decir, que cuanto más bajo o pequeño sea KM, se necesitará poquito sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. O sea, la eficiencia catalítica considerada a la mitad. La KM también sirve para evaluar esto, la especificidad de acción de determinada enzima hacia sustratos que sean similares. Recuerdan que habíamos dicho que hay enzimas que son muy específicas, que tienen un solo sustrato. Pero hay otras enzimas que pueden tener 2 o más sustratos. Para cada uno de estos sustratos tendrá la KM correspondiente. Entonces, por ejemplo, les he puesto acá esto. Si una enzima cualquiera, si una enzima cualquiera y tiene 2 sustratos, S1, S2, la KM para el sustrato 1 es 1 por 10 a la menos 2 y la KM para el sustrato 2 es 1 por 10 al cuadrado. Pues este es la KM más baja. Entonces, una enzima frente a estos 2 sustratos va a primero catalizar a esto. La especificidad de acción va a ser mucho mayor a aquel sustrato con la cual la enzima tenga una KM más baja. Por eso sirve para evaluar la especificidad de acción. Entonces, fíjense qué importante es conocer estos 2 parámetros cinéticos, la velocidad máxima que me dice la eficiencia y la KM que me dice cuál es la cantidad de sustrato necesario para que la enzima actúe a la mitad de la velocidad máxima. Los valores de KM y velocidad máxima se determinan. ¿Cómo determinamos KM y velocidad máxima? Dado que cada enzima con su sustrato en particular tiene su propio valor de KM y velocidad máxima, ¿cómo determinamos eso? Pues tenemos que realizar un experimento donde realicemos un análisis de datos cinéticos que vamos a medir por separado en cada tubo de ensayo. Vamos a medir las velocidades iniciales a diferentes tiempos, generalmente cada minuto. Condiciones de reacción general, vamos a trabajar con diferentes concentraciones de sustrato, es decir, si se fijan acá, tengo siempre 2 variables, el sustrato y la enzima. Entonces, podemos trabajar con concentraciones variables de sustrato, es decir, vamos a preparar diferentes concentraciones del sustrato, pero vamos a mantener constante la concentración de la enzima. Vamos a ver entonces, calcular la velocidad de esta enzima a diferentes concentraciones de sustrato en función del tiempo, por ejemplo, cada minuto. Entonces vamos a medir las velocidades iniciales a determinado tiempo en cada tubo de reacción. ¿Cómo medimos la velocidad? Tenemos que medir la velocidad si queremos conocer la KM y la velocidad máxima. Pero ¿cómo medimos la velocidad de una reacción? Aplicamos en cinética química, ustedes han visto, y eso también hemos visto en teoría, chicos, la ley de la velocidad. Indica que la reacción va a estar influenciada, una reacción va a estar siempre influenciada por la concentración de los reactivos y que expresa lo siguiente. A medida que las concentraciones de los reactivos van cambiando, también va a cambiar la velocidad de la reacción. Es decir, más concentración de reactivos es de esperar mayor velocidad de reacción. Esa es la ley de la velocidad en cinética. Obviamente esto es trabajando a temperatura constante, ¿no? Entonces la velocidad depende de la concentración de los reactivos. Por eso en los gráficos hacemos siempre, ¿verdad, chicos? Ordenadas, velocidad, en las abscisas, concentración del sustrato en este caso. Para entender esto en una ecuación, imaginemos esta ecuación, que los reactivos A más B me van a formar los productos C más D. ¿De qué dependerá la velocidad de formación de C y D? Pues la velocidad de formación de C y D de los productos
va a ser directamente proporcional a la concentración de los reactivos. Eso me dice la ley de la velocidad. Repito, la velocidad de formación de los productos es directamente proporcional a la concentración de los reactivos. ¿Y recuerdan cómo se transforma una proporcionalidad en igualdad? Pues utilizando una constante. Entonces, desde este punto de vista, la formación de C y D tiene la constante K1 y la reacción reversible con la formación de A y B tiene la constante K2. Entonces, si nuestro objetivo ahorita es hablar de los productos, diríamos que la velocidad de formación de C y D es igual a esta constante K1 por concentración de los dos reactivos. Y recuerdan que pueden estar elevados a unos exponentes que se denominan órdenes de reacción. Recuerden, si esto es 1 será de primer orden, si esto es 0 será de orden 0 y todo lo que eso implica que hemos visto en teoría. Pero entonces a lo que me voy aquí, lo relacionado a lo que vamos a ver es que no olviden esto, que la velocidad de la reacción depende de la concentración de los reactivos. Y como hay una proporcionalidad, pues habrá una constante. Ahora, ¿cómo medimos pero la velocidad de una reacción? Está bien, depende de la concentración de los reactivos, pero ¿cómo medimos la velocidad de una reacción? Pues dada, por ejemplo, la transformación de A para formar un producto P, lo mismo que hemos visto hace rato, A más B para que me dé C más D, puedo expresar así. ¿Cómo puedo medir la velocidad? En física ustedes saben, chicos, que velocidad se mide distancia sobre tiempo. ¿Cuánto de distancia se avanza en función del tiempo? En este caso, en vez de distancia, vamos a usar concentración. Pero entonces podemos medir por desaparición de reactivos o por aparición de productos. ¿A qué velocidad de cada minuto? Si digamos tengo una concentración de 2 moles de A, de mi reactivo, cada minuto, ¿cuánto va desapareciendo? Tal vez de 0,1 moles en 0,1 moles cada minuto. ¿O cuánto de producto se va formando? En el tiempo 0 habrá 0, pero 1 minuto después, ¿cuánto habrá de producto? 2 minutos después, ¿cuánto habrá de producto? Y así. A eso se refiere que puede medirse la velocidad por desaparición de reactivo o por aparición de producto. La pregunta es aquí, ¿cuál es más factible? Pues depende de las condiciones de nuestro laboratorio. Si, por ejemplo, tenemos un equipo y una reacción estandarizada que nos mide con exactitud la concentración de los reactivos, pues usemos por desaparición de reactivos. Pero si tenemos un equipo y una reacción estandarizada que me permite medir con exactitud al producto, pues aplicaremos por aparición de producto cada minuto. ¿Cuánto aumenta cada minuto? Pues es lo que vamos a hacer ahora. Materiales y reactivos, tenemos tubos de ensayo, gradillas, pipetas, matraces perforados de estos volúmenes de clase A, tiene que ser cronómetros, espectrofotómetros, y todos esos materiales. Y necesitaríamos como reactivos sustrato fosfato de paranitrofenil y la enzima fosfatasa ácida. Aquí tenemos la ficha de seguridad química del fosfato de paranitrofenil. Ustedes ya saben, esto dice 0,0, pues no es inflamable, no es inestable, no es comburente, no sugiere un peligro. Pero aquí tenemos un problema, chicos, que no tenemos fosfatasa ácida pura. Necesitaríamos enzima pura para hacer esto, ¿no? Preparar una solución 0,1 molar de la enzima y usar volúmenes constantes, pues no tenemos. Tener una enzima pura es algo muy, muy, muy difícil en cuanto a accesibilidad y costo. Esta enzima, por ejemplo, sí se evalúa en un suero, pero en este caso es al revés. Se trata de saber cuánto de fosfatasa alcalina hay en un suero, que vamos a hacer la siguiente práctica. No podemos usar esa enzima como un estándar para hacer esto. Vamos a asumir que tenemos la enzima pura. Lo que aquí me está el propósito de esto, más allá de los objetivos que hemos explicado, el propósito es que ustedes aprendan a hacer los cálculos. Hemos visto esto en teoría, pero ahora quiero que hagan con datos, hagan los gráficos y ustedes me calculen la KM y la velocidad máxima. Parte experimental. ¿Cómo vamos a cuantificar la KM y velocidad máxima? Bueno, esta es la estructura por difracción de rayos X de la fosfatasa ácida. Fíjense, ¿verdad? Sus niveles secundarios, su dominio, que es el que va a actuar para catalizar la siguiente reacción.
Esta fosfatasa ácida forma un grupo de las fosfatasas. Estas fosfatasas son enzimas que se encuentran en la sangre y que se clasifican en dos tipos importantes. Fosfatasa alcalina, con un código, recuerdan, ese es Enzyme Commission o Comisión de Enzimas, que tiene el primer número, recuerdan, es la clase a la que corresponde. Clase, subclase, subclase y serie. Es como el carnet de identidad de una enzima. La fosfatasa alcalina está presente en el hígado y los huesos. En cambio, la fosfatasa ácida también, fíjense, tiene la misma clase, 3, producida por el tejido prostático, los eritrocitos y las plaquetas. Bueno, en bioquímica clínica ustedes van a dosificar esto, aunque nosotros también en la siguiente práctica vamos a dosificar, pero desde un punto de vista no clínico, sino desde un punto de vista cinético, vamos a ver su actividad enzimática. Entonces se realiza generalmente en clínica fosfatasa alcalina para ver si hay daños hepáticos o problemas, sobre todo en la adolescencia, de los huesos, o en algunos casos cáncer de hueso, etc. Y lo mismo aquí, si hay cáncer prostático, si hay prostatitis, bla, bla, bla. Entonces, todas estas son enzimas muy útiles en clínico. Nosotros vamos a usar a esta enzima para que ustedes aprendan cómo se calcula la velocidad máxima y la KM. Algo que quiero resaltar aquí, son fosfomonoesterasas. ¿Qué significa eso? Si recuerdan, el número 3 en la clasificación que habíamos dicho, oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, el número 3 habla de hidrolasas. Entonces, la fosfatasa ácida es una enzima hidrolítica, es una hidrolasa. Esta fosfatasa ácida entonces tiene como sustrato, veamos la reacción, su sustrato es el fosfato, fíjense, fosfato de paranitrofenil, o como quieran decir, paranitrofenilfosfato. Este es su sustrato. Recuerdan, en posición para, este grupo nitro, ¿no? Y está con un enlace fosfoéster. Este es un enlace fosfoéster. Entonces, ¿qué hace esta enzima? Esta enzima va a catalizar que esta molécula de agua haga un ataque nucleofílico a este enlace, se rompa este enlace y se forme el paranitrofenol. Este paranitrofenol, que tiene la particularidad de que absorbe muy bien a 450 nanómetros de longitud de onda. Es decir, que podemos cuantificarlo en un espectrofotómetro que tenga el filtro 450. Y entonces lo que vamos a hacer es por aparición de producto. Porque tenemos el espectrofotómetro, sí. Filtro 450, sí. Entonces, ¿cómo vamos a medir la velocidad? Vamos a ver cuánto de producto paranitrofenol se forma por minuto. Cuando colocamos cierta cantidad de sustrato, ¿sí? Y manteniendo constante la cantidad de enzima y variando la concentración de sustrato. De esa manera obtenemos datos para realizar gráficos. El procedimiento, siempre en toda reacción enzimática, se indica las condiciones de reacción. Concentración de sustrato va a ir variando. Vamos a preparar diferentes concentraciones de sustrato, pero vamos a mantener constante la concentración de la enzima. Temperatura de trabajo, 37 grados, porque es la temperatura óptima de la enzima, y el pH óptimo de esta enzima es aproximadamente 5, por eso se llama fosfatasa ácida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preparar diferentes concentraciones del sustrato. Y para esto vamos a preparar 50 mililitros de una solución madre del sustrato paranitrofenil en concentración 10 milimolar. Cuando hablamos en enzimas ya empezamos a hablar en milimoles o micromoles, chicos, porque se usa pequeñas cantidades. Entonces, nuestra tarea primera es preparar 50 mililitros de una solución madre del sustrato de paranitrofenilfosfato. Esto lo vamos a resolver, chicos, directo. Hemos repasado cálculos importantes en bioquímica y asumo que para ustedes esto es súper sencillo, ¿no? Tenemos la molécula, sacamos el peso molecular, 219.08 gramos. ¿Qué significa esto? Pues que en un mol hay 219.08 gramos de fosfato de paranitrofenil. Me pide en milimoles, pues un milimol tendrá la milésima parte, ¿no? Me pide 10 milimolar. Resolviendo esta regla de 3, resulta que tendría que pesar 2.191 gramos. Pero esto es por definición para un litro, ¿no? Me piden 50 mililitros. Pues para eso tendré que
el cálculo me sale que debo pesar 0. Generalmente para esto, no generalmente, se debe usar una balanza analítica. Entonces, porque estamos midiendo constantes cinéticas, entonces con una balanza analítica hasta 3 dígitos, ¿no? 0.109 gramos pesamos del fosfato de paranitrofenil. Nunca me canso de decir cómo lo preparamos. Recuerdan que cuando es sólido, ¿cómo se hace, chicos? Siempre se coloca en un vasito de precipitación. Si digamos es 50 mililitros, entonces colocaré unos 20 mililitros de agua y esto que he pesado con mucha exactitud lo voy a echar aquí y cuando esté bien disuelto, en unos 20 mililitros, ¿en qué voy a preparar? Pues no les pregunto, chicos, porque ya les he dado todo, tienen ahí las diapositivas, ¿no? Bueno, se prepara como tienen sus diapositivas, siempre en un matraz aforado. Cuando necesitamos exactitud, siempre matraz aforado. Entonces agarramos un matraz aforado de 50 mililitros y trasvasamos el contenido del vasito y enjuagamos con un poquitito, echamos, otro poquitito, echamos, unas 3 veces hasta arrastrar todito. Y luego mezclamos un poco y añadimos agua y enrasamos hasta 50. El menisco inferior tangente al aforo. Listo, ya tenemos preparada la solución madre. Concentración 10 milimolar. A partir de esta solución madre, vamos a preparar las soluciones hijas, podríamos llamar. Vamos a preparar 10 mililitros de la solución del paranitrofenil, pero en concentración 0,5 milimolar. Y vamos a preparar, bueno, como hacemos los cálculos correspondientes, y vamos a usar siempre matraces aforados de 10 mililitros, unos bien pequeñitos. Son ciertas limitaciones que no tenemos, por ejemplo, chicos, pero no por eso vamos a dejar de indicar cómo sería. Matraces aforados de 10 mililitros, necesitaríamos unos 6 matraces aforados de 10 mililitros y preparamos 0,5 milimolar, 0,75 milimolar, 2 milimolar y así. Fíjense que si yo quisiera preparar 0,5 milimolar, sería un peso tan chiquitito, chicos, que no sería exacto. Recuerden, cuanto más pequeño es el peso que vamos a pesar o más pequeño es el volumen que vamos a medir, la probabilidad de error es mayor. Por esa razón, esta estrategia de hacer una solución madre y luego hacer diluciones es la estrategia mejor. Entonces vamos a preparar todas estas concentraciones y así vamos a tener incluidos los 10, la solución madre, 7 puntos, 7 concentraciones de sustrato. Y nuestro esquema general, ¿cómo sería? Tenemos una tabla de doble entrada y colocamos, en este caso, el blanco, luego el tubo 1 va a ser concentración de sustrato, ¿cuánto hemos preparado? Fíjense, 0,5, 0,75, 2, pues esos están acá. El tubo 1 tendrá 0,5 milimolar, el tubo 2 0,75 milimolar y así. Todo lo que hemos preparado corresponderá a eso, ¿no? Luego, nuestro esquema de trabajo es que tenemos el sustrato, debemos usar el buffer de pH 5 para que me mantenga un pH óptimo y la enzima. Entonces, como vamos a trabajar con enzima constante, a todos los tubos se pone la misma cantidad de enzima. Por ejemplo, preparamos enzima 0,1 molar, porque actúan tan rápido que no necesitamos concentraciones muy altas, pero igual es difícil conseguir la enzima pura. Digamos, tengo la enzima pura y preparo 0,1 molar. Entonces saco de eso y coloco 1 mililitro al blanco, a toditos los tubos 1 mililitro. Entonces, enzima constante. Y tengo los tubos. El tubo 1, aquí sí que varía la concentración del sustrato. El diseño es que primero el tubo blanco sirve, recuerdan, para llevar a 0. ¿Qué tiene el tubo blanco? Tiene el buffer, tiene la enzima, pero no tiene el sustrato. Eso es para contrarrestar cualquier interferencia en la lectura referente al buffer o a la enzima. Entonces se lleva a 0 el espectrofotómetro. Y luego se trabaja tubo por tubo. Nota importante, la prueba se realiza con cada tubo por separado. Entonces, primero el tubo 1. Puedo poner a todos la enzima, pero no puedo poner a toditos esto, porque apenas yo le ponga ya empieza a reaccionar y se me arruinó todo. O sea, debo trabajar tubo por tubo. Entonces, empiezo con el tubo 1. Tengo tubo 1, concentración 0,5 milimolar. Voy a poner del sustrato 1 mililitro, concentración 0,5 milimolar. El buffer le ponemos 1 mililitro. Hemos preparado nuestro buffer 5. Recuerdan
que en el comercio hay buffer 7, 4 y 10, pero 5 no hay. Entonces tendríamos que preparar un buffer 5. Tenemos nuestro buffer 5, colocamos 1 mililitro. Mezclamos suavemente, recuerdan, la enzima, hay que evitar, digamos, formar espuma. Añadimos 1 mililitro de la enzima. El buffer, añadimos 1 mililitro de la enzima y tenemos que tener listo un cronómetro. Vamos a ver ahorita alguna variante. Tenemos listo un cronómetro. Apenas añadimos 1 mililitro de enzima, mezclar inmediatamente, suavemente, nunca por agitación, y activamos el cronómetro. Pero antes de esto, chicos, antes de esto, nuestro equipo, un espectrofotómetro, que ya lo tenemos que haber encendido, ya tiene que estar calentando, y además debíamos haber medido ya el tubo cero, el tubo en blanco, perdón. El tubo en blanco, y ahorita está en cero mi aparato, mi espectrofotómetro. Entonces, recién con el equipo encendido, ya llevando a cero la absorbancia, se hace todo esto. Añadimos 1 mililitro del sustrato, 1 mililitro del buffer, añadimos la enzima y apretamos el reloj. Tic-tac, tic-tac. Y vamos a medir la absorbancia a 405 nanómetros que hemos regulado acá, cada minuto, hasta que la absorbancia se haga constante. Entonces, hemos colocado 1 mililitro de enzima y tic-tac, tic-tac, 50, 58, 59, inmediatamente ¡prum!, metemos el tubo. Y leemos la primera absorbancia. Esa será la absorbancia a 1 minuto. Y luego, pues, puede hacerse según manual o programado. Imaginemos que estamos primero en manual. Hemos leído 0,50 absorbancia. Inmediatamente aprieto otra vez mi cronómetro, tic-tac, tic-tac, 50, 58, 59, y otra vez, trum, meto el tubo. Meto el tubo y leo la segunda absorbancia. Y repito lo mismo. A 1 minuto después, la absorbancia 3. 1 minuto después, la absorbancia 4. Y vamos registrando. Ahora, eso depende del modelo. Hay StatFax, por ejemplo, que se puede programar. Yo programo lectura a los 6 minutos. Entonces, introduzco el primer tubo y lo dejo el tubo ahí. Y el equipo me va a leer cada minuto automáticamente. Entonces, el asunto aquí es que le vamos a tener datos de absorbancia cada minuto. ¿Qué cosa estamos midiendo? La absorbancia de la aparición del producto. ¿Cuál es el producto? Para-nitrofenol. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, aquí está subiendo, ¿verdad? Pero llega un momento en que casi ya no sube. ¿Cómo vamos a saber eso? Hasta que se haga constante. ¿Qué queremos saber? Queremos saber cuánto de producto se forma por minuto. Entonces vamos a sacar los deltas. Ese delta está expresado 0,230 menos 0,150. Me da un valor. 0,311 menos 0,230 me da otro valor. 0,388 menos esto me da esto. Esto menos esto me da esto. Esto menos esto, y así. Hasta donde vemos que más o menos, fíjense, cada minuto se está formando o me está dando una absorbancia de 0,080, 0,081, 0,0, esto sí lo redondeo, 0,08, pero aquí ya no. Entonces, hasta aquí es el límite. Hasta aquí se está manteniendo constante. Cada minuto aumenta la concentración del producto casi igual. Después ya no se forma casi producto. Entonces, la velocidad inicial va a ser el promedio de estos tres valores. Sumamos, sacamos la media y nos da 0,079 de absorbancia por minuto. ¿Qué significa esto? Que se ha formado 0,079 de absorbancia del producto cada minuto. Esto es solo con el tubo 1, con concentración 0,005 milimolar. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que calcular la velocidad inicial de formación, que es lo que hemos hecho acá, sacando los deltas y sacando el promedio. Es decir, es donde sacamos eso, que recuerdan que la velocidad inicial es igual al delta absorbancia del producto sobre delta tiempo, es decir, delta absorbancia 405 nanómetros por minuto. Entonces tendremos así los datos del tubo 1. Tubo 1, concentración 0,5 milimolar. Y tenemos una tablita. Tiempo, ¿no? Tiempo en minutos. A 1 minuto, absorbancia 405 nanómetros me ha dado 0,150. A los 2 minutos, 0,230. Estoy hablando de esto mismo, chicos. 0,150, 0,230, esto. Entonces nos ha ido dando así.
Y como queremos saber por minuto, pues sacamos los deltas, ¿no? Esto menos esto, esto menos esto, esto menos esto, y la media ya lo he colocado acá, 0,079. Quiero decir que con 0,5 de concentración de sustrato, se forma cada minuto 0,079 de absorbancia del producto. Esto repetimos con cada uno de los tubos. Por ejemplo, con el tubo 2, esto no tiene en las diapositivas, chicos, he aumentado para explicar. Ahora empiezo con el tubo 2. Ya, ¿qué concentración tengo? 0,75. El blanco llevo siempre a 0, bla, bla, bla. Y luego, ¿qué se hace? Fíjense, tengo otra vez lo mismo. 1 mililitro de sustrato, pero ahora 0,75 en otro tubo, ¿no? Otro tubo con 1 mililitro del sustrato 0,75. Me añadimos 1 mililitro del buffer. Mezclamos y luego añadimos la enzima e inmediatamente apretamos el cronómetro. Y hacemos lo mismo. Cada minuto, cada minuto, cada minuto, recogemos datos y sacamos la media. En este caso, del tubo 2, la media 0,090. Y así podemos hacer con el tubo 3, y sacar otra media con el tubo 3, por ejemplo, 0,160. De esa manera, con los datos obtenidos de cada tubo, vamos a llenar la siguiente tabla. Y entonces tenemos los datos. Para el tubo 0,5 milimolar, me ha dado una media, recuerdan, de 0,079. Para 0,75 me da esta media, para 2 me da esta media y tengo las velocidades iniciales. Ahora tengo las dos variables, concentración de sustrato y velocidad inicial. Con estos datos, graficar velocidad inicial en función de la concentración de sustrato y calcular la velocidad máxima y la KM. Recuerdan que esta hipérbola corresponde a la ecuación de Michaelis y Menten. Van a obtener más o menos un gráfico así con estos datos que los pueden hacer en papel milimetrado o en Excel. Y calculan, ya saben, la velocidad máxima, que es la asíntota, y la mitad de la velocidad máxima entrapolan, chocan con el gráfico, bajan y es la KM, ¿verdad? Bueno, pero también van a aplicar esta otra tabla. Van a llenar esta otra tabla, que son los inversos. Van a calcular, en este caso, nada más algo tan simple como el inverso de 0,5, ¿cuánto es? El inverso de 0,079 y así el inverso de cada uno de estos datos y llenan las tablas. Con esos datos van a graficar inverso de velocidad en función de inverso de la concentración de sustrato y calcular la KM y la velocidad máxima. Saben que el inverso de la velocidad siempre es minutos sobre delta absorbancia, inverso de sustrato milimolar a la -1, ¿no? Y esto está respondiendo a esta ecuación, a la ecuación de Laine, Waber y Burko. Recuerdan que es la ecuación de una línea recta, donde y m por x más b, donde y es el inverso de la velocidad, la pendiente estará dada por km sobre velocidad máxima, las abscisas o variable independiente es inverso de sustrato, y b, que es la ordenada al origen, ¿no? O el intersecto con y, es el inverso de la velocidad máxima. Pues aplicando todo eso que hemos visto en teoría, quiero que con los datos que les he dado, estos datos no me los he inventado, he sacado de un libro, chicos, de hecho, a ver en qué libro puedo encontrar algo que se aproxime, ya que no tenemos la enzima para hacer, pues bueno, he colocado esos datos. Y que sí, ustedes ahora en papel milimetrado o en Excel me pueden graficar y calcular ahí la KM y la velocidad máxima. Para tener entonces entre los cálculos, porque sí me van a hacer un informe de esto, aunque no hemos hecho en la práctica, pero como sugiere muchos cálculos relacionados con la práctica, sí van a hacer un informe. En su informe va a estar cálculos y resultados, van a preparar a partir de la solución 10 milimolar de paranitrofenil, preparar cómo hacen para sus cálculos para preparar esto. Luego tienen que realizar los gráficos que se les ha solicitado y en los gráficos calcular los valores de KM y velocidad máxima en cada uno de los gráficos. Luego tendrán sus conclusiones y el cuestionario que, como siempre, un cuestionario general que incluye el tema 11, 12, 13 y 14, que se colocará después en el Classroom. Algo que más quería mostrarles para que recordarles que aquí, que esto hemos hecho en teoría, ¿recuerdan?
¿Recuerdan esto que hemos hecho en teoría, que les dije vamos a hacerlo con mejores datos en práctica? Pues aquí tienen, ¿no? Lo mismo que está más o menos lo que hemos hablado. Tener los datos y tener la ecuación de Rayleigh-Weberburg, cómo se calcula. Tienen todo acá, chicos. Quiero que apliquen, que lo hagan ustedes en su gráfico. ¿Alguna pregunta, chicos, referente al tema? Voy a registrar asistencia, no se retiren. Bueno, si no hay preguntas, igual voy a registrar asistencia. Permítanme un cachito. Bueno, aquí están, chicos, ¿no? Espero que estén todos. Espérenme un cachito. Este es el grupo 312. Entonces, enzimas KM, velocidad máxima. Hoy día es Chabamba 17/09/2025. Hoy día es 17, ¿no, chicos? Qué barbaridad. Sí, 17. Listo, chicos, ya está aquí. Si no hay preguntas,